Estado Nacional. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 23 de julio, después de la lluvia. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Connie? Muy buenos días a todos. Hoy hablaremos, naturalmente, del difícil momento que enfrenta el ministro George Jackson, ministro de Desarrollo Social, y los últimos detalles del robo en el ministerio y la ofensiva de la oposición para que deje el cargo. Bueno, tomaremos contacto también con España, con Europa, España, donde se realizan las elecciones generales. Exactamente, ahí están muy parejas las cosas. Estábamos mirando, ha habido buena votación, que era parte de las dudas por el día pleno verano y los calores en Europa. Estaremos en ese tema. Y hablaremos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, temas de seguridad, 50 años del golpe, momento político que vive el país, entre otros. Claro, recordemos que es la candidata mejor aspectada, digamos, de la centro-derecha para las próximas elecciones presidenciales. Aquí comienza Estado Nacional. Yo pediría que todas las personas pudieran ser extremadamente responsables con las declaraciones que realizan. Ojalá no sea ocupado para provecho político. No puede ser que de manera apresurada, a partir de estos delitos, un sector de la oposición haya injuriado, haya calumniado a un ministro de Estado. Más débil de lo que puede estar la figura del ministro Jackson es imposible. Lo que pasa es que veo que hay una amistad muy profunda con el presidente. Pero así como en su momento a la expresidenta Bachelet sacó a Rodrigo Peñailillo, el presidente Piñera sacó al exministro Hinspeter, hoy día le corresponde, por responsabilidad política, al presidente Boric remover al ministro Jackson. Si hay alguien que cree que con esto puede hacer un punto político, que entregue los antecedentes al Ministerio Público porque está obligado por la ley, sobre todo si es parlamentario. Hay gente que solo busca la cabeza de Jackson a partir de cualquier incidente. El presidente Boric no puede seguir asilando a un grupo de corruptos en el seno de su gobierno. Quiero decir que lo que ha cuestionado el gobierno es el uso de la comisión de un delito para denostar a un ministro de Estado, acusarlo eventualmente de la comisión de delitos sin tener ni el menor fundamento, la menor evidencia, y por tanto eso constituye una actitud total y absolutamente reprochable e irresponsable. Le decimos formalmente al gobierno que es imposible que se dé diálogo político con la oposición mientras permanezca Giorgio Jackson en el gobierno. Y poner en juego esa posibilidad de entregar soluciones y certeza a nuestros compatriotas porque existe una fijación contra un ministro de Estado a quienes se le ha imputado de manera, insisto, injuriosa delito, nos parece grave. Bueno, ya estamos de vuelta aquí y usted puede ver que están nuestros contertulios para este domingo en la mañana. Domingo frío, con la temperatura ambiente, pero no muy frío en materia política. Presentamos de inmediato a Paulina Bodanovich, presidenta del PS. Gracias, Paulina, por estar aquí. Muy buenos días. Cristian Valenzuela, del Partido Republicano, también de presidente ejecutivo de Ideas Republicanas. Gracias, Cristian, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La diputada Alejandra Plasencia, del Partido Comunista. Alejandra, mucho gusto tener. Creo que es primera vez en el panel. Primera vez en el panel. Muy sí. Bienvenida, mucho gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Y la senadora de RN, Paulina Núñez. Paulina, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Candidata a la presidencia de su partido. Para que me agregue ahí. No, está bien. Cada uno agrega y ahí cada uno... Pero no es justamente de la elección de un partido de lo que vamos a hablar hoy, porque están pasando cosas muy relevantes, al menos la agenda tomada completamente. Y las agendas políticas a veces están muy en la elite, pero a veces permean a las conversaciones sociales, de los cafés, de las sobremesas, de los ascensores. Y este robo en el ministerio ha sido de esos temas que ha sido casi un monotema de la semana, porque tiene tantos y tantos alcances. Coletazos políticos. Me gustaría que cada uno de ustedes hiciera intentar hacer la primera bajada de los efectos políticos que pueda tener Paulina Núñez. Cuando estaba estacionando el auto, la persona que me fue a buscar lo único que me dice, el ministro Jackson se tiene que ir. O sea, concuerdo contigo, Matías. Al final del día esto está siendo un problema país, porque ese es el tema de conversación. Y cuando los temas terminan permeando la sociedad civil es porque evidentemente están produciendo, voy a decirlo de esta manera, un desajuste. Yo siento que al final del día, entre más pedimos la salida del ministro Jackson, más lo afirmamos, ¿no? Tan propio... ¿Está criticando a Javier Macaya?
No, yo sí me diferencio de algo. Yo creo que en el caso del ministro Jackson, lógicamente que ya no aguanta un minuto más en el gobierno. Yo creo que el presidente tiene que tomar esa decisión por el bien de su propio gobierno, proyecto y, por qué no decirlo, por el bien del país. Pero también yo creo que hoy día el tema de pensiones, por ejemplo, la reforma de pensiones, hay que sacarla adelante como sea. O sea, si ustedes me dicen que mientras se mantenga el ministro Jackson, vamos a detener la conversación para poder mejorar las pensiones en Chile, yo no estoy en eso. Segunda crítica a Macaya, en un minuto. La primera... No era Macaya, Matías. Yo creo que Macaya, el presidente de la UDI, fue quien condicionó todas las conversaciones políticas. No, pero en esto quiero ser súper clara. O sea, en la función de que esté o no el ministro Jackson, que es una prerrogativa del presidente de la República. Sí, no, está bien, es la prerrogativa, lógicamente, del presidente de la República. Y yo creo sinceramente que si el presidente de la República quiere que su gobierno siga funcionando, entre comillas, ¿cierto?, de mejor forma, voy a decirlo de esa manera, o que no se concentre al final del día toda la problemática en un ministro de Estado y, por lo tanto, que esté consciente que el ministro Jackson es un problema hoy día para el gobierno y todo lo que eso significa, los diálogos, los acuerdos, la reforma. Bueno, es obvio que tiene que dar un paso al costado, no tiene por qué la oposición estar pidiéndole al presidente, y ahí concuerdo contigo, si sale o se mantiene, pero también en esto, insisto, quiero ser súper clara. Yo creo que castigar a los chilenos con el avance de una buena reforma previsional, ya hablaremos del tema, nosotros estamos súper claros, por ejemplo, respecto de el derecho a propiedad de los fondos, de que sean heredables, bueno, en fin, eso por supuesto que no está en discusión, pero me refiero a detener el diálogo, es terminar pegándole a los chilenos y no ser parte de lo que es tan propio de la política, porque es el diálogo y la discusión. Alejandra Plasencia, ¿cuáles son, a su juicio, los coletazos, los efectos políticos que ha tenido esto y hacia dónde debiera transcurrir? Y llega el presidente de la República en una de esas toma decisiones, o no, y analiza con calma. ¿Cómo lo ve? Sí, a mí lo que me parece es que cuando se produce un robo de estas características, lo que se resiente finalmente es la posibilidad del Estado de dar respuesta a las personas, que eso es lo que esperan. A mí me parece que es un robo grave, evidentemente la justicia está haciendo su trabajo y tenemos que ser prudentes en ese sentido. Me parece que aquí ha habido declaraciones muy destempladas y que además derivan justamente a una dinámica que es permanente en la derecha en general, en este caso en la UDI en particular, que tiene que ver con que se condiciona la permanencia de este sector político para discutir reformas que son trascendentales para la ciudadanía. Y ahí yo creo que se equivocan nuevamente. Y se equivocan como se equivocaron también al restarse de la mesa de seguridad y en otros debates que son temas país. Entonces, si utilizamos permanentemente una excusa para golpear al gobierno, pero lo que finalmente terminamos haciendo es golpear a la ciudadanía, a mí me parece que esa lógica es dañina, no solo para la democracia, sino que para el país en su conjunto. Eso a mí me parece que es una de las cosas más graves a las que nosotros hemos derivado, a partir de una cosa que primero todavía está en investigación y que esperamos que efectivamente la justicia haga su trabajo. Ya tenemos algunos antecedentes de quiénes son algunas de las personas involucradas, pero aquí yo insisto, la irresponsabilidad de la UDI en particular en este tema ha sido de verdad impresionante. De las críticas más duras que ha recibido el ministro Jackson, su coalición, en fin, vienen no solo de la UDI, vienen algunas del Partido Socialista. El senador Fidel Espinosa ha sido de los más duros, de los más tempranos críticos y constantes críticos además. ¿Cómo se lidia siendo parte del gobierno con posturas de ese tipo? Bueno, creo que nosotros tenemos que entender que cada persona se hace cargo de lo que dice. Aquí muchas veces incluso el Frente Amplio me mandó una carta para que expulsáramos al senador Espinosa en una clara intromisión a lo que es, digamos, la línea de cada partido, y así se los hice ver yo, que más allá de que como partido, y yo en particular no comparta los dichos de él, y también eso lo dijimos en una declaración pública, incluso como mesa del partido, no corresponde que otros partidos traten de interferir en la dinámica propia del Partido Socialista. Dicho esto, también creo que sirve bastante de volador de luces que centremos la atención en los dichos de una persona o de un par de personas para que no nos preocupemos de los temas de fondo. Aquí el tema de fondo es lo que se ha dicho antes, la poca capacidad de diálogo que tenemos sobre problemas complejos para la ciudadanía. Para el tema de pensiones, yo creo que restarse de la mesa o restarse de ese diálogo es muy complicado y no creo yo que no tiene que ver ni con el robo ni con los actores políticos que están en juego, sino que más bien con una posición intransigente de la UDI, de mostrarse muy duros en este tema y de no querer conversar porque creo yo que no entienden tal vez
que la situación por la que pasan miles o ya millones de chilenos y chilenas no da para más. Las pensiones que se pagan hoy día en este sistema no dan para más. Y eso es de lo que nos tenemos que ocupar, de los temas de seguridad y, por cierto, de una agenda de verdad, de transparencia y de probidad que sea fortalecida no solo en lo discursivo o en las normas, sino también con recursos suficientes y con una reestructuración, ojalá del Estado, pero también en lo inmediato de la Contraloría y del sistema de auditoría ministerial. Cristian Valenzuela, ustedes se pliegan, quizás no poniendo condiciones o condicionando la posibilidad de participar de diálogos, pero ustedes, ¿les parece que el ministro Jackson debe dejar su cargo? ¿Esa es su postura? Yo primero quiero volver al hecho, ¿eh? Y hay una frase que, entre tantas frases, pasó media colada del subsecretario Vergara, que dice: esto no pone en tela de juicio la seguridad en los edificios de gobierno. Yo no entiendo cómo nos va a poner en juicio la seguridad de los edificios de gobierno que un grupo de personas, que no sabemos quiénes son, algunas están identificadas, hay que ver qué hace la justicia, entra al Ministerio de Desarrollo Social con todas las medidas de seguridad que tiene. Se roba 23 computadores, se roba una caja fuerte, no sabemos lo que había o lo que no había en la caja fuerte. Para mí es un hecho gravísimo y creo que todos lo reconocemos así. Pero esta es como la guinda de la torta de una serie de comportamientos, declaraciones, una historia, una trayectoria del ministro Jackson a lo largo de todo el gobierno. Yo defiendo absolutamente la prerrogativa presidencial de poner y sacar a los ministros. Y también defiendo las atribuciones que tiene el Parlamento para, habida cuenta de irregularidades, infracciones a la ley, presentar acusaciones constitucionales y destituir a los ministros. Esas son dos atribuciones separadas. El punto es políticamente, y esto es una crítica política. Si hay un ministro, no desde el 11 de marzo del 2022, desde antes de que asuma el gobierno, con declaraciones sobre el rol de la convención, luego sobre la superioridad moral, su ejercicio como ministro de Sexpress, su ejercicio como ministro de Desarrollo Social. Yo puedo contar decenas de incidentes, declaraciones, patinazos que se ha mandado el ministro, que no ayudan en nada a este gobierno. Y no puedo contar ni con una mano, con los dedos de una mano, las cosas positivas que ha hecho por el gobierno. Entonces, el cuestionamiento político a un ministro que ha ejercido su rol de manera mediocre, que no está haciendo su gestión, ni como ministro Sexpress, ni como ministro de Desarrollo Social. Es legítimo que la oposición le diga al presidente: ¿sabe qué? Sáquelo. Porque este ministro, el ministro Jackson, es un peligro para este gobierno. Pero es sabido. Y es justo, es legítimo plantearlo así. Pero del punto hay una etapa que es pedirle, sáquelo. Las oposiciones pueden pedirle, saquen a ese ministro, no nos gusta esa ministra porque es un desastre, es un peligro. Ya. Eso está dentro del libreto que uno puede esperar de una oposición. Pero cuando pasas a la segunda etapa, dice: si usted quiere conversar conmigo, si quiere negociar, dialogar conmigo, saque a ese ministro. Si no, no. Eso no es, de alguna manera, tomarse prerrogativas que uno no tiene. A mí no me gusta criticar a los partidos chileanos porque somos una alianza muy firme. Muy firme, con divisiones, con diferencias, pero creo que mirándose adelante es distinto. Yo me hago cargo de lo que hace nuestro partido. Nuestro partido tiene una representación en esa mesa y si nosotros nos tenemos que retirar de la mesa de pensiones o la mesa de seguridad... ¿Qué otorga, Cristian? Esa no crítica es una crítica. No, es que, bueno, eso se lo dejo a los medios de comunicación. No, se lo pregunto. Pero mi punto es, si yo me voy a salir de la mesa de pensiones es porque no estoy de acuerdo con el planteamiento que está haciendo la mesa de pensiones. O sea, cuando la ministra Jara dice que el 6% va a la AFP, claramente mintiendo porque va a las cuentas individuales de las personas. Para mí eso es una razón suficiente porque tengo un adversario al frente que no está dialogando en términos verdaderos. Exacto. Pero es una crítica al contenido de la reforma. Nosotros estamos en contra de esa reforma, creo que los chilenos han manifestado en distintas votaciones y en distintas elecciones y en las encuestas cuál es su posición sobre los fondos de pensiones. Pero la crítica tiene que ser ahí. El ministro Jackson no tiene mucho que ver con eso. Ahora, sí, evidentemente, creo que lo que está haciendo la UDI y lo que hace la oposición en general, nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Y si tenemos a un ministro que ejerce un poder tal que lo hace mantenerse en el gabinete, mi pregunta es otra, y creo que eso lo queríamos cuestionarnos, es ¿qué es lo que sabe el ministro Jackson que lo mantiene en su puesto? Porque cualquier tipo de evaluación, 360, 180, directo, dice, le está haciendo un daño al gobierno. ¿Hasta cuándo lo mantienen? Paulina, le está haciendo un daño, no solamente por lo que dice Cristian, le pregunto, sino porque uno imagina en cualquier gobierno, y en cualquier empresa, cuando alguien no puede enfocarse en la tarea principal que le han dado,
Y yo me imagino que el ministro Jackson, debe, como cualquier ser humano en estas circunstancias, debe estar súper complicado para enfocarse en las pegas propias del ministerio. Desde ese punto de vista, más las que dice Cristian, ¿no se ha transformado en un escollo Giorgio Jackson para el gobierno? Mira, yo quiero hablarles de lo que es la experiencia que tuve yo como senadora hace pocas semanas, de la tragedia que se ha vivido en la zona centro-sur con el tema climático y de cómo funcionó el Ministerio de Desarrollo Social en las regiones. Y quiero decirles que fue excepcional. Excepcional el trabajo que se desplegó por parte de por FOSIS, por todas las seremías para poder sacar las fichas FIBE, para estar en pocos días, te diría yo, en 4 o 5 días, con el levantamiento de toda la región, porque se movilizó personas de otras zonas, se capacitaron, aquellos que hay que tener un código para sacar ese trámite, no es cualquier persona, cualquier funcionario. Bueno, entonces la experiencia que yo tengo de haber estado en terreno, viendo a la gente de Licantén, de Gualañé, de toda la región que estuvo más afectada, que en pocos días se hizo el trabajo. Entonces, con eso respondo a tu pregunta. Yo creo que el ministerio funciona, y sobre todo en esta emergencia, funciona adecuadamente, con rapidez, con efectividad, para entregar todos los beneficios sociales que se requerían. Ahora, el problema no es solo ese, ¿cierto? Para mí el ministerio ha funcionado, pero evidentemente que hay una fijación como un objetivo de guerra en contra de Jackson. Porque hay que señalar eso. O sea, cuando escucho a Cristian que dice qué es lo que él sabe que no lo sacan, evidentemente ya hay teorías conspiranoicas atrás, que no sé con qué dice en relación. Probablemente es con de sentido común, Paulina. Está bien. Sentido común. Pero la ministra Toá no también podría ser una fijación política. Y ha hecho una pega relativamente bien. No la ministra Vallejo ha hecho una pega en vocería. Bueno. O sea, ¿qué más adversario que nosotros, políticamente? No quiero llevarlo a la pelea que el Partido Comunista. Y la ministra Vallejo ha hecho su rol, ha cumplido, y nadie ha osado decir que la va a acusar constitucionalmente. Mira, yo lo que estoy diciendo es que aquí digamos, Jackson desde el día 1 ha sido un objetivo. Entonces, hay que transparentarlo así. Ustedes hacen una buena evaluación del ministro Jackson. Yo hago una buena evaluación del trabajo porque lo viví. Porque lo vi en terreno y vi cómo en pocos días el ministerio entero estuvo desplegado, incluido el ministro que estuvo en las regiones afectadas, estuvo dando las direcciones, las instrucciones precisas. Pero eso es el punto, porque ¿qué es lo que quiero decir? Que Cristian decía, este ministerio no funciona. El ministro no sé cómo lo dijo. Eso no es así. Okay. Entonces, lo que yo quiero es que se reconozca que aquí hay un objetivo político tras el ministro Jackson, no de que tenga un mal funcionamiento el ministerio, porque además sería injusto con los miles de funcionarios que tiene el ministerio a lo largo de Chile. Efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Social y cualquier ministerio funciona porque hay profesionales detrás, porque hay programas detrás, porque hay otros encargados detrás. O sea, ese es un desde para un ministerio y para cualquier organismo público. Pero cuando el ministro, que es la máxima autoridad política de un ministerio, va, por ejemplo, a hacer un punto de prensa, a entregar una obra, a llegar a un lugar donde hubo alguna catástrofe y le corresponde levantar aquello, dar una solución, obviamente que lo primero que le van a preguntar es de los robos de los computadores, de la superioridad moral y el del sinfín de errores que ha cometido. Entonces, volvamos a lo político. Hoy día, el ministro Jackson es un problema para el país, para la democracia, para el buen diálogo, para el gobierno, no solamente. Por eso yo espero que cuando el presidente ya se reúna con el ministro Jackson, el propio ministro Jackson agarre sus cosas y se vaya a la casa. Si, ¿cómo no va a entender que incluso él, habiendo sido uno de los artífices, ideólogos, fundadores del proyecto que hoy está en la moneda, no se dé cuenta que está haciendo un problema y que es mejor en ese momento agarrar sus cosas e irse? Por eso yo decía en un inicio, cuando al final uno termina pidiendo la salida, claro, obviamente que es nuestra labor desde el rol opositor, lógico. Hay un ministro que políticamente ya está haciendo un problema, no lo está haciendo bien. Pero de ahí a que el gobierno no se dé cuenta que es un escollo, entonces tenemos un problema de fondo, no puede seguir en su cargo. Alejandra Plasencia, el presidente de la República, en una entrevista que hizo en Europa para la cadena BBC, habló de una oposición que intenta desestabilizar al gobierno. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿Usted ve una oposición desestabilizadora? Lo que hemos visto en realidad es una oposición permanentemente obstruccionista. Y eso es muy claro porque se ve en el transcurso de lo que va de este periodo presidencial. Se les planteó, y eso lo viví muy directamente, se les planteó un espacio amplio y transversal para abordar uno de los temas que es centrales para la ciudadanía, como la seguridad. Abordarla desde un punto de vista de política de Estado, donde todos
pudiéramos imponer o proponer nuestras visiones. Y se restaron de ese espacio pese a que tenían un lugar donde se les estaba escuchando. Salieron golpeando y pateando la mesa, y eso lo vimos, de una manera bastante irresponsable y además indicando que acá el gobierno no tenía esa preocupación por la seguridad. Y hoy día estamos fortaleciendo el Estado de manera seria, actualizando nuestra legislación incluso para lo que son nuevos delitos que no habíamos visto en décadas anteriores. Y puedo dar muchos ejemplos, incluyendo el presupuesto más alto a nivel de la seguridad que ha tenido nuestro país en los últimos 4 o 5 años. Eso a modo de ejemplo, porque podría darte aún más. Eso es parte de la acción sistemática que ha tenido de obstrucción la oposición. Desestabilización. Es que cuando tú tienes una oposición que además hoy día reivindica acciones que han sido desestabilizadoras en la historia de Chile, que han permitido además el quiebre democrático a 50 años del golpe, tú ves que hay, en el fondo, no hay una autocrítica. Reivindicar el golpe de Estado, reivindicar lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, y a mí me parece que eso es muestra de una oposición que en lugar de hacer una autocrítica o un mea culpa, lo que hace es hoy día reafirmar ciertas posiciones. Un gobierno que tiene mucha responsabilidad, como el gobierno del presidente Boric, que ha dado muestras de tener sensibilidad y propuestas respecto de los temas sociales que urgen a la ciudadanía, debiera tener una oposición colaborativa, y lo que hemos visto es todo lo contrario. Cristian. Sí, yo solo recordarle a Alejandra que antes de volver a la discusión de los 50 años, vamos a volver a la discusión de hace menos de un año. La mesa de seguridad, estaban todas las fuerzas políticas en la mesa de seguridad, discutiendo una agenda, propuesta y todo. Y los que decidieron romper la mesa fue el gobierno a presentar estas propuestas de indulto para los delincuentes del estallido social. Eso fue evidente, o sea, es una cosa que no requiere discusión. Fue el gobierno el que implosionó la mesa y por lo tanto ahí se acabó cualquier discusión en materia de seguridad, y eso es un hecho que no admite cuestión. Y respecto de la obstrucción de la oposición, sin irme hace 50 años, me voy hace 2 o 3 años atrás, donde la oposición, los que nos dieron el ejemplo de cómo se hace obstrucción desde la oposición en el país son el Frente Amplio y el Partido Comunista, con acusaciones constitucionales 2 contra el presidente de la República, con salidas a la calle, salían a marchar, agitaban a la agenda social para pedir que renunciara el presidente, renunciara a los ministros. O sea, si hablamos de acciones de desestabilización, ahí está el ejemplo perfecto. Y es tan reciente. O sea, yo no he visto a ningún diputado de Chile Vamos, de la derecha, salir a la calle a marchar pidiendo la renuncia del presidente. No he visto ninguna acusación constitucional contra el presidente Boric todavía respecto de cualquiera de estas circunstancias. Entonces, hablar de una oposición obstruccionista, creo que primero tienen que hacer un ejercicio de autorreflexión, mirar lo que hicieron y comparar, y se van a dar cuenta que es totalmente distinto. Aquí la oposición, incluyendo el Partido Republicano, se ha sentado en la mesa de seguridad, se ha sentado en la mesa de pensiones, se ha sentado en la mesa tributaria. Hicimos lo posible por contribuir al debate tributario, y el ministro Marcel decidió llevarlo al Senado y perderlo hoy. Y todavía no estamos con una propuesta presente porque no han cambiado, pese a los resultados masivos electorales, donde demuestran que su programa está equivocado, sus ideas están equivocadas, ellos no cambian. Entonces, eso no es una oposición que desestabiliza, es una oposición que sintoniza mucho mejor con las problemáticas de los chilenos. Y 3 cuestiones. Lo primero, yo no estoy de acuerdo en las declaraciones del presidente, ni menos en un medio internacional y fuera de Chile, porque evidentemente esas declaraciones no ayudan en nada para estabilizar el gobierno, la labor en el Congreso, donde está radicada la oposición mayoritariamente, y evidentemente no fortalecen nada la institución. O sea, al final es ir a lavar la ropa sucia fuera de casa, literalmente fuera de casa. Eso a mí no me gusta, ni menos de un presidente de la República, porque no cuida la institucionalidad de la presidencia y de quien nos conduce. Lo segundo, yo siento, Matías, sinceramente, que el principal hecho que ha desestabilizado el gobierno ha sido el caso Convenio. Fue el propio Frente Amplio. O sea, el cáncer se produjo literalmente dentro de su propio corazón, digámoslo así, ¿cierto? O del alma del gobierno. Y creo que eso, obviamente, que no solamente los terminó desestabilizando, sino que tiene una diputada que no sé, hace como un mes que no vuelve al Congreso, tiene a un ministro que por distintos motivos termina siendo punto de atención. Evidentemente, diputada, el tema del robo a los computadores no es una excusa
que ocupa la oposición para desestabilizar el gobierno. Si está todo el mundo hablando del robo de los computadores, porque obviamente que, bueno, están los hechos en la justicia, pero digámoslo, es un poquito dudoso, por no decir algo más, ¿cierto? Y será la justicia la que se pronuncie. ¿Usted cree que hay sospechas políticas en el robo? Esa pregunta que se hemos partido por ahí desde la oposición. Bueno, lo dijo el ministro Jackson y la dijo la ministra Vallejo temprano, pero después recapitularon y corrigieron ellos dos. Pero ¿a ustedes les parece en general que estamos hablando de un robo común o que tiene elementos políticos eventuales elementos políticos que falta averiguar? No, lógico que no es un robo común. O sea, si aquí, y vuelvo a lo que decía Cristian recién, o sea, la vulneración que hay de los edificios públicos, uno también en la NEPE, ¿no? Si no me equivoco. O sea, a ese nivel llegamos. Entonces, al final del día, ahí hay un quiebra a la democracia, porque la información que tú tienes en los edificios públicos, en las instituciones, evidentemente que es importante, relevante, versus la información que cada uno de nosotros podemos tener en nuestros computadores en la casa. ¿Y cuál es la sospecha? O sea, ¿Es que alguien quiso echarle tierra a algo o alguien quiso...? No, yo creo que en eso sí, Matías, obviamente que eso ya es cierto, es cuestión de la justicia, pero que lógicamente estamos hablando ni más ni menos que de computadores del Ministerio de Desarrollo Social, ministerio que está involucrado en el caso de convenio. Y eso sí que termina desestabilizando un gobierno, o sea, el mayor, no sé si el mayor a esta altura, pero un tremendo hecho de corrupción dentro del aparataje público, convenios ideológicamente falsos con recursos públicos de todos los chilenos, valiéndose del dolor de quienes menos tienen. Familia en Campamento partió de la región de Antofagasta, por eso lo digo. Un hecho sospechosamente, eventualmente político. Sospechoso. Paulina, ¿un hecho de delito común a tu juicio o crees que hay elementos todavía para...? Mira, yo creo que es grave que se vulnere la seguridad en los edificios públicos, en primer lugar. Lo dice también Paulina en la NEPE y en otro. Bueno, pasó hace unos meses en ingenieros del ejército, en Pedro Montt, también el cuento del tío. Entonces, la verdad es que en general estos delitos se cometen desde la cárcel. Eso también es un problema que lo hemos abordado en la mesa de seguridad y las normas que se tienen que implementar. De hecho, se dictó ya una ley en que se aumentan las penas de quienes colaboren ingresándoles móviles a la cárcel. Entonces, es un asunto grave por el hecho de que se vulnera la seguridad de edificios públicos. En segundo lugar, si es un delito común o no, lo tiene que establecer la justicia. Pero evidentemente tiene un impacto político, porque golpea en un momento en que evidentemente ese ministerio está en el centro de la noticia. Entonces los móviles del delito los esclarecerá la Fiscalía y la Justicia, pero no podemos desconocer que tiene un impacto en la política. Impacto, pero no eventualmente un elemento de acción política. Por eso lo digo yo, porque yo no lo puedo establecer. Sería irresponsable de mi parte decir una teoría u otra. Lo que sí creo es que esto hace que tengamos que reforzar no solo la parte de la seguridad, sino que también ver cómo nosotros como partidos políticos, como fuerzas políticas, somos capaces de mantener en la agenda por sobre las contingencias, porque lo que ocurre hoy día es que pasa cualquier cosa, y no le estoy bajando el perfil al tema, sino que pasa algo y toda la agenda gira en torno a eso. Y aquí hay temas muy relevantes para el país, para la gente. Están los temas de las pensiones, y no solo las pensiones, también en materia de seguridad, también lo que ocurre en el norte con la migración, que se han tomado medidas importantes y se ha logrado, digamos, dar una tranquilidad a la ciudadanía, o lo de macrozona sur. Entonces, que no viremos todos tras un solo objetivo cuando pasan cosas, porque finalmente se desatienden otras preocupaciones muy relevantes. Presencia, tan solo, no sé, minutos, casi una hora a lo mejor después de conocidos los hechos, no ocurridos, esa mañana, el ministro Jackson y la ministra Vallejo situaron los hechos en el ámbito de lo político. Luego en la tarde corrigió al gobierno. ¿Se equivocaron esos ministros al decir que esto era un hecho de carácter político? Yo creo que efectivamente este robo tuvo un impacto a nivel político. Sin embargo, yo creo que aquí el tema de la prudencia es importante. Es un ministerio que tiene información relevante y lleva adelante políticas sociales que impactan directamente en la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Y yo lo decía al principio, es evidente que eso resiente la posibilidad de dar respuesta a la ciudadanía. Por lo mismo, esa responsabilidad implica que hay que dejar que los procedimientos judiciales avancen. Y yo creo que esa es la actitud que cualquier persona responsable en el ámbito político hoy día de todos los sectores debiera tener.
porque de lo contrario lo que hacemos es enlodar más esta situación, generar teorías de conspiración que además no dejan de tener un componente en el fondo como imaginativo, porque antecedentes al parecer no hay muchos. Uno podrá decir es un robo dudoso, pero otra cosa es decir el ministro Jackson está implicado. Porque cuando nosotros creemos que el ministro Jackson está implicado, entonces, ergo, lo que debería corresponder es su renuncia. Y eso es lo que han estado haciendo, esa vinculación. Si estuviera implicado. Por supuesto, pero por lo mismo, esa vinculación a mí me parece poco responsable, me parece injusta y me parece que no responde a la actitud política que debieran tener todos los sectores para disponerse a colaborar y no seguir enlodando una situación que ya es compleja para el país. Qué bueno que la diputada reconozca que la implicar políticamente, porque los que hicieron esto fue la ministra Vallejo y el ministro Jackson a primera hora de la mañana. Entonces, la teoría conspirativa parte de ahí. Yo, más que una teoría conspirativa, insisto, hablemos de sentido común. Si alguien se roba del Ministerio del Desarrollo Social el computador del ministro, esto no es una elucubración, esto está en el comunicado del propio ministerio, el computador del ministro Giorgio Jackson, eso no es un robo común. Es un robo lo menos común que existe en la tierra. ¿Crees que? Y a mí me gustaría que el ministro, aparte de sus declaraciones improcedentes a primera hora de la mañana, ha tenido 5 días para dar la cara y explicar por qué su computador estaba ahí, qué había en su computador, por qué viajó, para aclarar cualquier tipo de sospecha. Quiero decir que lo invitamos al ministro Giorgio Jackson y lamentablemente no pudo asistir. Entonces, o sea, para mí, o sea, si hay un computador que tiene que estar bajo resguardo, y evidentemente ahí empieza la sospecha. Un robo común se roba los computadores del segundo piso. No va a la oficina del ministro, donde fuera que estuviera el computador del ministro, a sacarlo. La caja fuerte con un... O sea, todas esas condiciones lo hacen lo menos común posible y requieren un esfuerzo de transparencia mucho mayor por parte del Ejecutivo. Cualquier teoría posterior, eso yo no me hago cargo de eso. Yo solo voy a los hechos. ¿Es un robo común? No es un robo común. Es un robo lo más anormal posible y requiere que el Estado se haga cargo de eso y no diga que esto no pone en tela de juicio la seguridad del gobierno. ¿Es un robo, Cristiana, a tu juicio, orientado a producir los efectos que ha producido o es un robo, se refiere común a que las personas que entraron no sabían lo que iba a producir? No. ¿Hay un robo orientado a producir este efecto, a que sea... te pregunto casi como si las personas que hasta ahora conocemos tuvieran la capacidad de determinar o de proyectar lo que iba a pasar, que fuese el ministerio del ministro Jackson, o quizás tuvieron al azar que les tocó ese y no el de Agricultura. Esa es la pregunta, si es que hay orientado a producir. Es que yo creo que esa reflexión, Matías, yo no la veo necesaria. Yo voy al hecho concreto, y el hecho concreto es de tal gravedad que requiere la intervención del Estado. Si al ministro lo vulneraron en su propia casa y le robaron su propio computador, tiene que estar ahí a primera hora de la mañana y no en Biobío, haciéndose cargo de los problemas que significa eso. Porque no sabemos qué pasó con el computador, si es que le sacaron la información o no le sacaron la información. No tenemos idea. Hoy día no tenemos idea de nada. Y entiendo que la justicia cumple un rol. Pero lo administrativo, si a mí me roban un computador de mi casa, yo quiero saber y quiero explicarle a la gente qué es lo que pasó con ese robo. Agregar solamente algo, porque ya es de público conocimiento, ya se supo, ¿cierto?, que el ministro Jackson se enteró a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana partió al sur. Entonces, a lo que voy, como dice Cristian, si tú encabezas un ministerio que está siendo investigado por la justicia a propósito del tema convenios, que ya, ¿cierto?, don Seremi terminó destituido de su cargo, bueno, en fin, y te roban ese computador, y te roban 20 y tantos otros computadores. O sea, por favor, si es que, insisto, es de sentido común, como hemos reiterado acá varios de nosotros, y por tanto das la cara, porque le tienes que explicar a la ciudadanía qué hay en ese computador, llamar a la tranquilidad de que a lo mejor, mire, no hay nada preocupante, o mire, en realidad ya se había entregado la información que corresponde. O sea, insisto en algo, yo creo que aquí hay una responsabilidad política de todo lo que está pasando, y volvemos, nos guste o no, al ministro Jackson, que insisto, es un problema para el país y un problema para el gobierno. Y el otro dato adicional es que la Policía de Investigaciones, en otra investigación, tuvo que pedir orden judicial para entrar al ministerio. Y no los ladrones se comunicaron. Paulina Bodanovich, sí, la ministra Orellana dice que fue precipitada el hablar del autorrobo. ¿Usted cree que debía pedirle a Fidel Espinosa disculpas? Porque me imagino que se refiere a él. ¿Disculpas a Giorgio Jackson?
que cree que ayudaría a restablecer mejores relaciones dentro del gobierno? Mira, yo como ya lo dije hace un Sí, rato... usted no está de acuerdo con lo que dijo él. Pero además yo creo pero que usted dirige un partido. Sí, pero no podemos entrar en un partido de miles de militantes, aparte del senador Espinosa. Entonces, Pero por Dios que hace noticia esa declaración. Pero por eso mismo yo creo que no podemos estar centrando toda la acción política del partido ni de la relación de nuestro partido con el gobierno en base a las aseveraciones de un senador. Entonces, de verdad, me parece que ya la farandulización del tema ha llegado a extremos. Pido que respeten lo que va a hacer el Partido Socialista, las líneas internas de nuestro partido, y que no sigamos haciendo esta cosa por la tele, porque la verdad es que realmente es bastante agotador. ¿El Frente Amplio está farandulizando esta situación? No digo el Frente Amplio, digo en general, porque cuando alguien dice Pero algo... ellos han hecho las críticas y han contestar. pedido la renuncia del Partido Socialista. Y yo ya les contesté, y nosotros tenemos una comisión política, tenemos una mesa que ya sacó una declaración, entonces las vías institucionales ya están ejercidas y no hay más que decir sobre el punto. A mí lo que me interesa es que centremos nuestro actuar político en los temas que le importan a la gente, porque más allá de que pueda ser interesante, entretenido, qué sé yo, sometido a la crítica, lo que se diga de un lado o de otro, eso a la gente no le hace ningún sentido. ¿Ustedes creen que a alguien le importa de verdad lo que diga la diputada Orsini, que nos pega por un lado, respondiendo a la Fidel Espinosa? Es un entramado de cosas que son totalmente irrelevantes para la ciudadanía. Entonces, yo quiero que de verdad pongamos los énfasis donde tienen que estar, en lo que tenemos que hacer como partidos políticos y particularmente los partidos de gobierno. Y para lograr eso, Paulina, ¿no sería mejor que el ministro renunciara? Es que no quitaría el ruido del problema. Pero si en un gobierno de derecha un ministro estuviera tan cuestionado como este ministro, en los hechos, esto es la realidad, ¿no sería a estas alturas? En el gobierno del presidente Piñera hubo un ministro tan cuestionado como fue Chadwick. Y lo sacaron por... Pero hubo que hacer una acusación constitucional. Entonces es el único camino que queda. No renunció. Entonces, esas son prerrogativas y análisis políticos que exceden lo que hacen los partidos políticos. ¿Ustedes ustedes lo saben. ¿Piensan acusar constitucionalmente? Parece que la defensa corporativa del gobierno es como que te lleva a eso. ¿Nos lleva a eso? Pero es que no hay una se está defensa planteando. corporativa. Están diciendo que no van a sacar al ministro Jackson. Oye, Cristian, ya le robaron el computador, no sé qué más le queda hacer para llamar la atención, para que lo saquen. Y pese a eso, el gobierno no toma una decisión que me parece que es una decisión que debería tomar el propio ministro. Yo no, perdón, pero yo no soy el gobierno. Ya, entonces yo no soy el gobierno, yo no estoy haciendo una defensa corporativa y tú no puedes decir que el gobierno no va a sacar a Jackson porque lo digo yo. Pero tú no eres parte del comité político que se junta todos los lunes. ¿Tú no le recomiendas al presidente o a los ministros? Pero no digas que lo que dije yo no lo extrapoles. Pero es que cuando uno está en el gobierno uno no puede elegir cargo y no hacerse cargo de los problemas. Están las cosas buenas y las cosas malas. Y este gobierno ha tenido hartas cosas malas y hay que hacerse parte de esos problemas y también proponer soluciones. Bueno. ¿Terminado el monólogo de Valenzuela? No. Yo quiero preguntarle a los representantes de la oposición aquí si la acusación constitucional en contra del ministro Jackson es una opción que se maneja, que se conversa, que se debate o no, descartada totalmente, Paulina. No, yo creo que hace ya bastantes días y cuando ocurrió todo el tema convenios y surgió, ¿cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social siendo uno de los involucrados, obviamente que uno evalúa esas herramientas y al final, convengamos en alto indiferente que en este turno... Sería la quinta y lo que criticaron a la oposición anterior que fueron 10. En un año y medio están llegando... La quinta y sin ningún fundamento. En un año y medio estarían llegando a la mitad de lo que hizo la oposición anterior. Pero un minutito, para no dejarle pasar a la diputada. Tendremos los fundamentos, se evaluarán y ya sabemos cómo terminó la última y eso fui súper crítica. Pero volvamos a la... Es que yo creo, sinceramente, si alguien cree que el ministro Jackson no tiene fundamentos para irse a través de una acusación... ¿Es una infracción constitucional a sacarlo o no? Coincido, y por eso se evalúa, se revisa, se piensa y después... ¿Está haciendo eso? No sé si al detalle de cuándo, pero yo creo que efectivamente cuando tú ves que hay un gobierno que no logra, ¿cierto?, tomar conciencia del nivel de problemática que significa tener al ministro Jackson, a ti lo que te queda desde la oposición es ver cuál es la mejor herramienta. Obviamente, que si no hay fundamentos constitucionales, claro, uno termina evaluándolo si sí o no, y bueno, y contando los votos. También que los republicanos que dicen... Pero sí, déjame terminar mi idea. Sí. Yo insisto en algo, si lo del ministro Jackson ya es indefendible. O sea, hay una cuestión que ya a esta altura al propio gobierno o al propio oficialismo le es incómodo, porque es
hay una cuestión que, insisto, no aguanta más y él mismo, yo lo he dicho varias veces, él mismo tiene que agarrar sus cosas e irse y dejar de ser Un segundito, Paulina y Alejandra. ¿Y el Partido Republicano está evaluando acusar constitucionalmente? Yo, gracias a Dios, no soy diputado, Matías. Pero usted, Y no me voy a arrojar las atribuciones. Pero conoce a uno que otro diputado, entiendo que viaja con frecuencia a Valparaíso. Buena relación con ellos, sí. No, ellos tendrán que evaluar en su minuto si existen los antecedentes. Yo creo que, por lo pronto, el ministro no está haciendo su pega. Está dedicado a otras cosas. Le pregunto de otro punto de vista. ¿Le y parece, en su propio criterio político, en su análisis, es que es plausible o sería adecuado acusar constitucionalmente? La acusación constitucional siempre tiene un elemento político y un elemento jurídico. Yo creo que el elemento político está totalmente copado, o sea, está totalmente justificado porque el ministro Jackson, insisto, le está haciendo daño al ministerio, le está haciendo daño al gobierno y en definitiva le está haciendo daño al país. Y yo creo que su continuidad como ministro es un daño a la democracia, como decía Paulina, al país y por lo tanto, mientras más tiempo dure en su cargo, más daño le hace a Chile. ¿Y jurídicamente? ¿Ves habrá que verlo, habrá que analizarlo. Mira, Paulina y Cristian Valenzuela nos arroga las facultades de pretender una acusación constitucional, pero sí se arroga las facultades de cambiar el gabinete del gobierno. No, Entonces, es una sugerencia desde la oposición. No creo que me escuchen mucho. Bueno, déjame hablar ahora porque me interrumpes cada vez que hablo. Entonces déjame hablar un poquito. Adelante. Mira, lo que yo creo aquí, hablando bien en serio, es que a partir de la figura del ministro Jackson, porque el ministro Jackson es ministro de Desarrollo Social, o sea, aparte del robo de los computadores que fueron en ese ministerio, no veo yo cuáles serían las causales para acusarlo constitucionalmente hoy día. ¿Respecto de qué? Entonces, creo yo que de verdad la fuerza que tiene la derecha hoy día en el Congreso ha permitido que se envalentone para ser una oposición realmente que no quiere avanzar en los temas que a la derecha le importan. ¿Y cuáles son los temas que le importan a la derecha? Los temas de la reforma tributaria, de impedir una reforma tributaria. ¿Y por qué? Porque no quieren que quienes ganan más paguen más. O sea, esto de poner como una indicación como una enmienda en la Constitución que no puede haber impuestos que afecten al patrimonio, eso yo no sé en qué parte del mundo existe. La verdad es esa. Aquí hay un obstruccionismo de la derecha en ciertos temas que son temas ideológicos profundos de la derecha. En segundo lugar, el tema de la reforma previsional. ¿Ustedes creen que la reforma previsional no la quieren hacer por un tema de guarismo, como se dice, que el 6%, el 2%, el 4%? No es el guarismo el problema. El problema que tiene la derecha en esto es un problema ideológico, que están convencidos que el sistema de AFP es bueno, porque lo construyó la derecha y lo hizo Pepe Piñera el año 80 con el decreto ley 3500 y 3501, cuando ahí nadie pensó en hablar de refundación, como se dice hoy día cuando se critica. La refundación verdadera fue ahí, que la gente que tenía una caja de previsión social fue obligada a pasar un sistema que lo único que ha consagrado es la inequidad en Chile. Entonces hablemos de estos temas, pues. No hablemos solo del ministro Jackson, porque el ministro Jackson es como los buenos jugadores en el fútbol, cuando arrastran las marcas y le pegan a ese y vamos chuleteando al jugador de adelante. Es un gran delantero. Sí. No, bueno, pero arrastra las marcas, a eso estoy. Alejandra... Entonces estamos todos hablando del ministro Jackson y la derecha se escuda atrás del ministro Jackson para no hablar de los temas verdaderos que son la solución para la gente y con lo que sí se hacen obstrucción. Porque aquí no hay nadie que quiera cambiar la reforma previsional, no la quiere la derecha. Y tampoco la derecha quiere una reforma tributaria donde el 1% de las personas más ricas de Chile sigue sin pagar lo que corresponde. La derecha no quiere una reforma tributaria porque va a afectar el crecimiento el empleo de las personas. Eso es mentira. La derecha no quiere una reforma de pensiones que estatice los fondos y que los ahorros de las personas, como la mayoría de las personas lo dicen, queden para ellos, no para el Estado. Esa es la diferencia, no es ideológico, es real. Es ideológico y tú estás mintiendo además porque la Alejandra reforma previsional no estatiza los fondos. Está mintiendo Valenzuela. Alejandra. Sí, mira, yo realmente creo que esto tiene muchas aristas porque efectivamente, yo insisto, el tema de pedir la renuncia al ministro Jackson no deja de ser una excusa, parte del obstruccionismo que han hecho durante todo el gobierno del presidente hasta ahora, y el caso de las acusaciones constitucionales o de las interpelaciones o del abuso de instrumentos como la acusación constitucional es muestra de ese obstruccionismo. Y no me voy a cansar de decirlo porque además queda demostrado. Cada vez que han hecho una acusación constitucional se ha demostrado que no tiene fundamento. Una cosa que no le gusta al ministro, una cosa que le parezca que lo hace mal, pero otra cosa es acusarlo constitucionalmente y utilizar de mala forma los instrumentos democráticos, por cierto, que da el Estado para fines distintos
de los que en realidad son concebidos, me parece que es una irresponsabilidad y es degradar la discusión política, degradarla. ¿Abusaron ustedes como oposición en el gobierno pasado de esa herramienta? Mira, yo no lo sé, lo que sí sé... ¿Cómo no lo sé? No, es que yo entiendo que te rías, pero esto es serio. Pero ¿cómo no lo sé? No, entiendo que te Si rías, fue imposible gobernar. pero está serio. Y si me dejas Diputada, hablar... No, lo digo en serio. ¿Y No si me pretendo dejas hablar? polemizar con usted, pero no lo sé, no es una respuesta porque realmente fue un gobierno que estuvo detenido. Mira, lo que a mí me queda claro es que el gobierno de Sebastián Piñera cometió distintas irregularidades que ojalá la justicia algún día llegue a sancionarlas. Y no estoy hablando de los elementos constitucionales, estoy hablando incluso de posibles delitos. Eso me parece gravísimo. Discriminar agentes patógenos. Me parece gravísimo. Y ojalá eso se sancione algún día. Lo que yo estoy diciendo, y lo digo con toda responsabilidad, es que el abuso de las herramientas fiscalizadoras, que además distorsionan como su objetivo, me parece que no es un buen objetivo para hacer avanzar. Y creo que nos ha tenido totalmente desviada la discusión de los temas centrales, haciéndonos perder el tiempo en largas sesiones donde al final lo que queda demostrado es que no hay fundamento para esas acusaciones. Y además, y yo te voy a decir una cosa, las interpelaciones que se han hecho incluso a la ministra Toá con la excusa de que no se están tomando medidas ni se están haciendo políticas serias en materia de seguridad, también quedaron demostradas que son absolutamente sin fundamento. Ese es el juego obstruccionista que han intentado hacer desde que inició el gobierno del presidente Boric, y lo que han hecho además es tratar de engañar a la ciudadanía. Veamos lo que están haciendo republicanos en el Consejo Constitucional, un retroceso civilizatorio enorme para este país. Mucho ha costado ganar derechos sociales, No como los mucho avances ha que propuso el costado... Partido Comunista en la convención anterior, que fue rechazada por el 63%. ¿Me vas a de la población. interrumpir? Es que llevas una hora hablando. No, no estoy hablando Solo ahora. estás hablando de la palabra tus temas, Mira, planteándolo en términos Matías, Alejandro, redondea, Alejandra, porque voy a Paulina redondear la había pedido la idea, palabra. porque a mí lo que me queda claro es que aquí se intenta armar un discurso respecto de situaciones que en lo sustancial no tienen ningún fundamento. Paulina. Sí, a ver, dos cosas. Primero, para tratar de responder a la diputada y luego para entrar en los temas de fondo, como dice la presidenta del Partido Socialista. Si hay algo que se nos critica a nosotros, y quiero incluso hacerme cargo de aquello, es que no hemos actuado con firmeza desde la oposición, así como, lamentablemente, cierto, la ley del empate en Chile, actuó el Frente Amplio, sobre todo cuando fuimos gobierno. Si hay una cuestión delictual que ha pasado en este gobierno, y voy a volver a aquello, es el caso convenio, digámoslo así. Ayer estuve en Tucapel, el exalcalde, que entiendo va a ser formalizado mañana, si no me equivoco, donde conversando con los vecinos me decían, pónganle ojo a lo siguiente, porque claro, la cosa estalla en las capitales regionales o en Santiago y es noticia. ¿Por qué quiero mencionar aquí esto? Porque una cosa es lo delictual y otra cosa, y voy a la reforma tributaria, es la ineficiencia que existe en el gasto de los recursos, y con eso se resguardan para no ser condenados por delitos a propósito del fraude al fisco, cohecho, malversación de fondos públicos, etc. Entonces vuelvo a la reforma tributaria. Nosotros no creemos que vía impuestos hay que ejecutar un programa social, indiferente quién esté de turno. A mí me encantaría, y yo represento a la región de Antofagasta, que se haga un llamado a la inversión, que todos aquellos recursos que están entregando, por ejemplo, las empresas de litio, que si proyectamos lo que entregaron en los 3 primeros meses del país hasta los últimos meses, es lo mismo que la reforma tributaria, pongamos allí el esfuerzo, el acento, para no cargarle el bolsillo a todos los chilenos, en proporción, como bien decía la presidenta del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, pero en eso yo no tengo ningún problema en defender aquello. Y en el tema previsional, ojo con lo siguiente, no es solo una cuestión de guarismo. O sea, yo creo profundamente en que esos ahorros de cada persona vayan a cada persona. Y si hay que inyectarle en una buena solidaridad algo, no es precisamente en un sistema de reparto, como también que ese esfuerzo luego sea heredado a los hijos, a las hijas. Entonces, yo concuerdo con algo. A uno le encantaría estar en los temas de fondo. ¿Qué duda cabe, senadora? Pero cuando hoy día, desde la persona que te recibe cuando tú estacionas el auto, hasta las sesiones en el Congreso o los comités políticos en La Moneda, se habla del ministro Jackson, no es por la persona del ministro Jackson, es porque él hoy día es un obstáculo para el buen funcionamiento de la democracia del gobierno. Poner
otro tema sobre la mesa para que entremos, que es la gira del presidente de la República, la gira que termina hoy. Es para ir no forzados, podemos ir. ¿Fue una gira con saldo positivo, negativo? ¿Cuáles son los elementos que más les gustaron o que más le llamaron la atención, Cristian? Sí, es que yo, solo un segundo para hacerme cargo del emplazamiento de la diputada respecto de lo que pasa en el Consejo. Lo que ella denomina un retroceso es lo que ellos plantearon en la convención pasada y que fue un fracaso rotundo. Yo no considero que sea un retroceso, al contrario, creo que es responsable con el país asegurar, por ejemplo, la responsabilidad fiscal, bajarle las contribuciones a los chilenos, establecer que el fruto de tu ahorro no sea expropiado por el Estado. La responsabilidad fiscal. Yo creo que lo que es responsable, por ejemplo, es aumentar las medidas. Déjame terminar, Paulina, un minuto, después tú puedes hablar todo lo que quieras. Una cosa responsable es aumentar las medidas contra la corrupción, para que alcaldes como el alcalde Jadwe o la alcaldesa Hasler no se roben los municipios y se vayan para la casa. O el caso convenios que está afectando el país. Porque hay alcaldes de Vitacura y de Las Condes. Nosotros no tenemos a ningún número condenado. parlamentario que está totalmente fragmentado y que está permitiendo esta fragmentación, la división en el país. Responsabilidad social, porque hacerse cargo de las pensiones en la Constitución es asegurar que esos fondos, esos ahorros vayan para los chilenos y no para el Estado. Ese tipo de medidas no son un retroceso. Eso es lo que la gente nos pidió el 4 de septiembre y que ha sido ratificado en la elección del 7 de mayo y esperamos en diciembre si es que estas enmiendas se aprueban. No hay ningún retroceso, al contrario, es un avance para el país. Sincera que con esas enmiendas ustedes lo que quieren es que no haya nueva constitución, porque en definitiva, cuando tú estás retrocediendo ¿cuál es el retroceso? A no reconocer los tratados internacionales de derechos humanos. Eso no está en la mesa, está en darle el valor a la Constitución que corresponde. Un país es soberano, ¿por qué otro país tiene que venir a decirme lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer? Mira, tú eres abogado. Perdóname. Pero no es experto en derecho internacional. No, pero eres abogado y sabes que eso no es así. Estás mintiendo nuevamente. Ya. Alejandra, ¿quieres agregar sobre ese punto? Sí, sobre ese punto, pero también no voy a dejarte pasar el hecho de que tú has hablado de alcaldes corruptos como Iracy Hasler y Daniel Jadwe. Nosotros están acusados por Contraloría. Escúchame. No es un invento mío. Cristian. Sí. Lo que no te voy a permitir es que tú acuses a 2 alcaldes de nuestro partido que, aunque con todo derecho la Contraloría esté investigando, como es lógico porque se hace en todas partes de Chile y así tiene que ser, y que además han manifestado su voluntad de colaborar, y así lo han expresado con hechos concretos, que los trates de corruptos. Yo no los trato, yo digo, están acusados de corrupción. ¿Por qué? Es que... ¿Me vas a interrumpir? Dale. No te lo voy a permitir porque aquí no somos nosotros los que tenemos ni alcaldes condenados por corrupción ni cohecho, ni tampoco parlamentarios o parlamentarias. A diferencia de un partido que hoy día además se atreve a poner sobre la mesa una condicionante como la UDI, porque recordemos que el ex senador Orpiz es el que está hoy día acusado y condenado por cohecho y fraude al fisco, no los militantes de mi partido. Entonces, te pido que tengas algo de racionalidad en tus palabras, porque de lo contrario se desvirtúa el debate. Eso como primera cosa. Y segundo, el tema que tiene que ver con el Consejo Constitucional. A mí me parece que sí ha habido retrocesos. ¿En qué punto específico? O sea, constitucionalizar el negocio de las AFP, por ejemplo, me parece que es un abuso respecto de lo que ha ocurrido con la ciudadanía durante todos estos años. Segundo, el retroceder en lo que significa derechos sexuales y reproductivos, la posibilidad que tenemos las mujeres de decidir respecto de, además, 3 causales que son específicas y que tuvieron un amplio apoyo ciudadano porque es, desde el punto de vista humano, una cuestión civilizada abordar lo que significan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y por otro lado, el que se ponga en tela de juicio lo que sí hemos avanzado con un Estado social y de derechos. A mí me parece que eso es lo que hoy día está en riesgo. Eso es lo que se está discutiendo todavía, no necesariamente pero es lo que las se va a enmiendas, aprobar. no, pero alto. Las enmiendas que ha presentado Republicanos lo que hacen es pasar directamente la aplanadora. Eso es lo que han hecho ahora. Esa es tu interpretación Eso es lo que han limitada, hecho pero hasta no- ahora y nos podrían hacer retroceder incluso a una constitución tan brutal como la que tuvimos en dictadura. Preguntémosle, él no es consejero, pero el Partido Republicano... que los republicanos no querían una nueva constitución y que No están querían. felices con la constitución actual. Esa es la verdad. Yo sí. Ni siquiera porque quieren hacer retroceder Mira, incluso sí, hasta la que teníamos en Pero dictadura. sí, en definitiva, si este nuevo proyecto no se aprobara,
quedarían felices. ¿De qué hablan las 400 enmiendas del Partido Republicano? Sí, hablan de todas esas son líneas rojas y dado el número que tienen o la proporción que tienen, ¿esos son mínimos para ustedes? Yo creo que ¿O algunas de ellas están dispuestos a discutirlas? Hay una fijación de algunos columnistas y políticos en centrarse en algunos temas, pero no ven el paquete completo. Aquí hablan de aumentar las sanciones de la corrupción, hablan más transparencia, hablan más seguridad. O sea, por primera vez vamos a tener un capítulo de seguridad pública en la Constitución. Defensoría de las víctimas, un tribunal especializado para combatir el narcotráfico, el crimen. O sea, la cantidad de temas que... Y en esto, con Paulina no quiero discutir, pero esto no es una aplanadora, como dice la diputada, al contrario. Es parte de la discusión que tiene que darse en el Consejo. Y dejemos a los consejeros del Partido Socialista Cristian, pero y los del temas Partido que Republicano. mencionó la diputada Plasencia, los más delicados. Y súmale eso a la enmienda, la enmienda que tiene que ver con liberar genocidas. Imagínense que la frase que se coloca es que todo ser humano es persona. Yo no sé si el Partido Comunista está en contra de considerar que todo ser humano es persona, o de que nosotros volvemos a lo que dice la Constitución actual. Nadie está hablando de la ley de aborto 3 causales porque eso queda fuera. Entonces, yo no entiendo la discusión que ella plantea, quizás se lo explicaron mal, pero en general todas las enmiendas son una presentación. Comparar esto con lo que vivimos en la convención pasada. Llevamos 40 días de convención donde nadie se ha disfrazado, nadie ha votado desde la ducha, nadie ha pasado la planadora encima de nadie. El vicepresidente del Partido Socialista, pudiendo haber sido un vicepresidente de la derecha también. En las comisiones ha habido diálogo, conversación, y tenemos todavía 3 meses por delante. Entonces, los que quieren igualar esto con la convención están equivocados. Los 400 enmiendas no están impuestas. Y los temas, para nada, y los temas que se ponen sobre la mesa, donde ella dice constitucionalizar la AFP, nosotros decimos proteger los ahorros de los chilenos. Pausa y volvemos. Seguimos conversando, el panel está encendido, los temas son muchos. Seguramente nos va a quedar corto el tiempo, así que aprovechémoslo. Pausa y volvemos. Estamos en calor al final, Siempre. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en el estudio para seguir conversando, pero antes preguntarte quién juega en las grandes ligas. Rexmas lo hace, el mejor software de remuneraciones de Chile y el mejor preparado para grandes desafíos, capaz de ayudar a grandes empresas a resolver problemas complejos. Si tu empresa aún no trabaja con Rexmas, infórmate y conoce más en rexmas.com. Es como el ministro Jackson que arrastra las marcas. Cristian Valenzuela, se negaba a hablar de la gira, ¿por qué? Ponía cara como de... No, quería hablar del otro tema, ¿no? También. Estuvo trabajando de la gira. Sí, estuvo en una gira. Yo no estaba de acuerdo con que se hiciera la gira por el momento que vivía el país. Yo creo que hay muchos temas políticos, temas de reformas que estaban poco saldados y era un poco crítico de eso. En general me pareció, salvo la mención que tuvo en la CELAC respecto del rol de otros países de izquierda en una condena. Muchos dicen que es continuidad de su discurso, pero evidentemente el presidente Boric hace 10 años pensaba distinto a lo que piensa ahora y eso fue una buena evolución respecto a la condena de algunos países latinoamericanos. El resto me pareció bastante plano, no creo que haya justificado estar tantos días. Me parece que tampoco es, pero es parte de la sensibilidad de quienes están hoy día en el gobierno. Hacer en cada ciudad un acto sobre los 50 años, pero es prerrogativa del gobierno y no me puedo meter ahí, pero no creo que esa sea la imagen. Aquí lo que se prometió cuando salió de la gira es que iba por inversiones, iba por acuerdos comerciales robustos para Chile. No creo que ese objetivo se haya cumplido completamente, pero en general encuentro que fue una gira bastante plana y sí, yo debo reconocer el discurso del presidente en la CELAC. ¿Y el enfrentamiento con Lula que tuvo? Sí, más allá del enfrentamiento, creo que es bueno que un presidente de izquierda haga ese reconocimiento respecto de lo que está pasando en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, y entiendo que además representa a todos los partidos de su coalición, que el Partido Comunista en su minuto también tuvo algunas miradas distintas, pero creo que también eso ha cambiado. Creo. ¿Diputada Plasencia, ha cambiado eso? ¿Qué le pareció a usted justamente esa polémica o esas palabras del presidente Boric respecto de dictaduras de izquierda, diciendo las dictaduras no tienen con los políticos, son dictaduras? Sí, yo creo que las dictaduras efectivamente son dictaduras y eso hay que nombrarlo cada uno por su nombre.
tanto en Chile como en el resto del mundo. Las de Nicaragua para el Partido Comunista, Mira, las de Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿lo son? Yo voy a, evidentemente dentro de una coalición diversa tenemos algunos matices, sin embargo la política internacional la lleva el presidente y nosotros hemos respetado y hemos validado todo lo que él ha hecho durante esta gira. ¿Cuáles son los matices que tienen ustedes frente a esos tres regímenes? Es que más allá de lo que yo pueda decir, estamos hablando de la gira del presidente y la validación que nosotros hacemos de lo que él ha llevado como, primero, un impulso político y el situar a Chile a nivel internacional, que ha habido además en estos días una valoración importante del rol del presidente en ese espacio a nivel internacional, me parece que es notable. Notable que se reconozca que nuestro presidente ha tenido un rol relevante en esa cumbre. Y por otro lado, el tema de las inversiones y el tema de cómo Chile finalmente también hace gestión para atraer inversión a nuestro país, también me ha parecido relevante y empresarios y empresarias, ojo, que lo acompañaron en esta comitiva, así también lo han reconocido. Empresarias chilenas, que uno podría decir, ¿dónde está el logro de esta gira en ese ámbito? Ellas mismas lo han planteado. Y por otro lado, lo que significa a nivel internacional también, los 50 años del golpe de Estado en Chile, a mí me parece que es importante relevarlo, porque esto no es algo que solo compete a nuestro país, cuando además a nivel internacional existieron muchos gestos de solidaridad con Chile, ¿no? Muchos gestos que significaron incluso tener personas refugiadas en esos países frente a un exilio brutal, o también los gestos de solidaridad internacional que bregaron porque se restituyera la democracia, que ayudaron a denunciar las violaciones a los derechos humanos. Es decir, creo que fue una gira completa y me parece que el rol del presidente posterior a esta gira nos posiciona como país en un muy buen pie. Paulina Bodanovich, ¿una gira que saca nota positiva? Yo creo que lamentablemente en Chile las giras en general de los presidentes no tienen una cobertura muy amplia, pero si uno pudiese ver todas las gestiones que el presidente hizo y que encabezando la misión él se hacen muchas reuniones bilaterales. Es muy interesante toda la colaboración que se puede hacer con los distintos países en que estuvo. El hecho de la condena o pedir la condena a la guerra en forma digamos, transversal y hacer un punto en eso también me parece bastante positivo. Y en materia económica yo creo que es relevante porque Chile necesita de los tratados internacionales, necesita de la colaboración con otros países y por lo tanto es vital aquello. Así que yo creo que ha sido una buena Y los gira. matices que dice la diputada Plasencia, ¿cómo lo tomaron ustedes las palabras del presidente Boric respecto de los regímenes ya mencionados? Bueno, mira, en esto el Partido Socialista hace muchos años ha hecho declaraciones en el sentido de condenar las violaciones a los derechos humanos o los regímenes totalitarios en otros países, así que no tenemos ningún matiz con el punto. Yo antes ¿Hay una diferencia de con el ser Partido presidenta Comunista? del partido fui secretaria internacional. Sí. Se produce, Paulina, como se comenta mucho, ¿se produce un roce con el Partido Comunista allí? Mira, no hay un roce, pero ¿Hay diferencias? es legítimo que las haya. Si mira, por algo los partidos son distintos partidos. Si no, habría un partido único de la derecha, un partido único de la izquierda. Y nadie cree eso. Pero el tema, la pregunta es bien evidente, porque si hay diferencia en materias tributarias, si hay diferencia en materias de inversión, de medio ambiente, miradas distintas, pero cuando el tema y la diferencia es en materia de derechos humanos, es un tema muy relevante. Nosotros nunca hemos validado la violación a los derechos humanos. No, pero hay diferencias. María, ¿puedo hacer una pregunta? Diputada, ¿cuál es el matiz? Porque usted hace algunos años apoyaba a Cuba, apoyaba a Nicaragua, apoyaba a Venezuela y a los dictadores que gobernaban esos países. ¿Usted cambió esa posición? ¿Usted, yo? ¿Tú me has escuchado usted, así? No, yo revisé sus mensajes y usted apoyaba a esos gobiernos y a esos dictadores. Es que... Muéstramelo. Ya, yo se lo voy a leer. ¿Puedo tomar la palabra? Paremos mientras tanto. Sí. No vamos a parar mientras tanto. No, María, yo estoy pidiendo la palabra hace rato. A mí me gusta interrumpir. Cristian puede buscar. Gana Maduro, gana Venezuela, con gran participación. Es una celebración. Un grande, el Fidel Castro que yo conozco. Hoy día el mundo entero está con Cuba. El comandante no muere porque la revolución seguirá viva. Fidel siempre presente. Bien, Cristian, qué rápido.
Sí, es que ella me pidió el desplazamiento de la fuente. No le diga nunca información a Cristian Valenzuela porque seguro la tiene. A mí me queda súper claro que aquí hay una evidente provocación de Cristian. Sin embargo, nosotros también hemos sido muy claros. Cuando hay violaciones a los derechos humanos, cuando hay una restricción de las libertades, lo que nosotros queremos es que se restituya plenamente la posibilidad de esos pueblos y que se abran las perspectivas democráticas para que sean los propios pueblos quienes puedan tomar esas definiciones, y no estamos a favor de ningún intervencionismo. Eso significa hoy día que nosotros vamos a cuestionar la gira presidencial o la opinión del presidente en algunas de estas materias por ningún motivo. Nosotros hemos sido muy claros, condenamos las violaciones a los derechos humanos en todas partes del mundo, y esperaríamos que aquí quienes se dicen los paladines de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, entonces condenen con la misma fuerza las violaciones a los derechos humanos que se generaron a partir del golpe, con ese hecho en particular, restricción a las libertades, restricción y asesinato a periodistas en nuestro país producto de esa acción de la dictadura, violación a los derechos humanos que también incluyeron, ojo, antes que asumiera Allende, el asesinato de un general del ejército. Entonces, creo que aquí el doble estándar, honestamente, lo tienen otros. Gracias, Matías. Yo creo que en esta gira el presidente Boric notificó al Partido Comunista con quien está gobernando que evidentemente en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua hay una dictadura. No han sido capaces de decirlo, me imagino que a esos son los matices a los que se refería la diputada y otros tantos que tampoco han sido capaces de hablarlo de esa manera. Y yo, ocupando mis breves segundos, porque estaba hace rato pidiendo la hora, quiero decir lo siguiente que me parece muy relevante a propósito de la convención, Matías. Si nosotros llegamos a, porque algunos están criticando, ¿cierto?, las enmiendas, que obviamente cada partido, que son el reflejo de la voluntad política y democrática de las personas que fueron a las urnas a elegir a esos consejeros, están ejerciendo su derecho de ingresar a esas enmiendas con el ánimo que, como son enmiendas, sean revisadas y luego, ¿cierto?, llegar a un acuerdo. Pero si hemos llegado en esta segunda etapa es precisamente por el fracaso que hubo en la primera etapa, que terminó siendo rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos de izquierda, de derecha, de centro, etc. Entonces, no hagamos un análisis solo del presente, sino que aprendamos de lo que pasó en el pasado, en esa primera etapa. Y yo no tengo ninguna duda, Matías, no tengo ninguna duda que todos los consejeros están con el ánimo de revisar esas enmiendas, de votarlas democráticamente, que imperen obviamente esas mayorías, y luego ojalá proponerle un buen texto al país. Cristian, Paulina, Alejandra, muchas gracias por estar esta mañana. Ya estamos pasando el mediodía aquí en Estado Nacional. Oye, muy buen domingo. Desearle éxito a Paulina Núñez, que está de candidata. Muchas gracias. Y yo desearle un muy feliz cumpleaños a Matías y a la Connie, que estuvieron esta semana. Pero eso ya pasó. Todos nos sumamos. Oye, pero para no dejar pasar lo de Paulina, acá hay una lista con experiencia, con oficio, con talento, así que va a pasar unos flyers, Paulina. Gracias, colega. Connie Santa María, nos vamos a prestar atención a lo que ocurre en España, que se están desarrollando elecciones generales. Exactamente, hablando de elecciones, España decide hoy su futuro. La gran pregunta es si el PSOE podrá mantener el gobierno, ¿cierto?, con Pedro Sánchez a la cabeza, o el Partido Popular tendrá entonces, le quitará el gobierno a los socialdemócratas. Valentina Reyes, ya la vemos en pantalla, está reporteando, por supuesto, desde España y desde muy temprano. Allá ya son pasadas las 6 de la tarde, Valentina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti. ¿Y cómo va este proceso eleccionario donde, por lo menos después de 5 horas, de las primeras 5 horas, se anunciaba la participación del 40%? Hola Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos allá en Chile? Los saludamos, claro, desde Madrid. Acá son las 6:15 de la tarde, 34 grados, pleno verano y elecciones. De hecho, ustedes pueden ver, estoy en un local de votación. Acá están las urnas y más atrás hay una mesa café. Ahí están las papeletas de votación. Este proceso se desarrolla distinto a lo que conocemos en Chile, pero vamos a la política española. Si da el tiempo, les contamos un poco más de cómo se desarrolla el proceso. Lo que decía Constanza Santamaría es clave. Aquí se está decidiendo si continúa el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, liderando justamente el Ejecutivo, o hay un giro hacia el PP, hacia el Partido Popular. ¿Y quién es el que encabeza la lista del Partido Popular? Alberto Núñez Feijóo. Esos son los
dos principales favoritos que han mostrado las encuestas, pero hay más candidatos y además hay que señalar que Pedro Sánchez ha encabezado con el Partido Socialista el primer gobierno de coalición en España. Ellos hicieron pacto con Podemos para poder gobernar y ahora la gran duda es si es que gana el Partido Popular, ¿va a alcanzar una mayoría suficiente para gobernar solo o también se tendrá que formar un gobierno de coalición? ¿Y con quién podría ser este gobierno de coalición? Con Vox, partido de ultraderecha española. Ese es el escenario, pero todavía quedan 2 horas de votación. Un poquito menos de 2 horas de votación hasta las 8 de la noche. Se extiende el horario de las mesas. Nosotros estuvimos en la mañana en las votaciones de estos 2 favoritos, de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y Alberto Núñez Feijóo. Aquí votó Pedro Sánchez en una sala acá cerca a donde estoy yo a las 9 de la mañana, muy puntual. Fue bastante rápido su espera y luego a las 11:30 de la mañana votó en otro colegio, unos 20 minutos de donde estoy en este momento, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver lo que dijeron los candidatos luego de ejercer su derecho. No quiero tampoco decir si estoy optimista o no. Tengo buenas vibraciones, pero en fin, son los españoles y españolas los que van a decidir hoy el futuro de nuestro país, el avance de nuestro país y desde luego si hay una voz que hay que escuchar hoy es precisamente la de ellos y la de ellas. Así que lo único que puedo decir hoy es animar a la participación, a la movilización. De verdad, es un momento muy importante para nuestro país. Es necesario que España hable, que España decida y todo lo que decida España estará bien y todo lo que hable España con nitidez y con claridad será bueno para los españoles. Simplemente decirles que yo estoy a disposición de mi país, lo he estado siempre durante estos últimos 30 años. Asumo por primera vez la candidatura a la presidencia del Gobierno de España. Dos de los protagonistas, hay más candidatos. Por Vox está Santiago Abascal, por Sumar está Yolanda Díaz, que podría conformar también coalición con Pedro Sánchez si se dan los resultados. Ahora bien, nosotros les contábamos que estuvimos en las 2 votaciones aquí en nuestro consejo y también en otro de los colegios donde votó Núñez Feijóo. Pudimos acercarnos muy brevemente a él, queríamos preguntarle por la política que tendría eventualmente si llega a ser presidente con América Latina, pero los candidatos ya no pueden hablar de política hoy, tienen que ser bastante neutrales en sus declaraciones. Así que le mencionamos a Chile, a ver qué nos dijo sobre Chile. Vamos a ver esas breves declaraciones, pero que nos dio justamente en relación hacia nuestro país. No voy a estar diciéndote lo del audio, por favor, ya te lo he dicho varias veces. Por favor, cuidado por delante. Mira, vamos para atrás. Presidente. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Señor Feijóo, para Chile. El micro no, para Chile un saludo muy fuerte, y un abrazo. Me encanta ese país. Chicos, por favor. Ya he hecho declaraciones para todos. Vale. Bueno, era difícil acercarse al candidato, en reiteradas ocasiones nos pedían que nos acercáramos sin micrófono, les decíamos, tratamos en un momento anterior de preguntarle por América Latina, se refirió brevemente a Chile y recordar que estuvo justamente en Chile en el mes de noviembre del año pasado, se reunió con los presidentes de RN, de la UDI, de Evópoli y también señaló que si él hubiese votado en el plebiscito del 4 de septiembre habría optado por la opción rechazo. Así que sí, conoce nuestro país y visitó Chile en medio de una gira por América Latina que lo llevó a Argentina, a Ecuador, a Uruguay y, como lo decíamos, también a Chile, donde tuvo estos hitos y estas reuniones. Él es el favorito en las encuestas, pero hay que esperar a ver qué pasa. También la izquierda española espera una remontada, así lo dicen los principales medios españoles, y se da esta situación entonces que a las 8 de la noche cierran las mesas, empieza el conteo y el mismo candidato Alberto Núñez Feijóo estimaba que a las 11 de la noche quizás
ya podrían tener una tendencia. Acá en España no se elige directamente presidente, se votan por listas que encabezan, por ejemplo, Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Santiago Abascal, que les mencionábamos. Y luego en el Congreso, quien tiene una mayoría parlamentaria es quien puede eventualmente conformar gobierno. Nosotros estamos a la espera a ver qué pasa ya en estas últimas horas de participación y donde son 37 millones de personas las convocadas a votar, pero donde ya ejercieron su derecho a sufragio casi 2,5 millones de personas. ¿Cómo lo hicieron ellos? A través del voto por correo. Y aquí se cumplió una cifra récord de voto por correo, que fue una alternativa muy usada porque estamos en pleno periodo de vacaciones acá en el hemisferio norte, de mucho calor. Había personas que finalmente iban a viajar para estas fechas, pero igualmente ejercieron su derecho a sufragio a través del correo. Y esos votos se abren, eso sí, ahora. Eso no se ha abierto, es todo un procedimiento también del cual se encarga aquí Correos de España, y cuando ya finaliza la jornada de elecciones, ahí llega cada voto a su mesa y se abre para ser parte de ese recuento. Valentina Reyes desde Madrid con 35 grados de temperatura, para que nos hagamos una idea. Primera vez que se realizan estos comicios, estas elecciones generales en plena época de verano, en época estival. Estaremos en contacto permanente, ¿cierto? Líneas abiertas con Madrid para saber cómo son esos resultados. Falta 1 hora y 40 minutos para que terminen las votaciones, para que cierren las mesas y después empieza el conteo que responderá a la pregunta con que iniciamos este contacto, ¿cierto? Si el PSOE logrará retener el gobierno o se lo entregará al Partido Popular, al PP, aliado, tal vez, con el Vox. Muchas gracias, Valentina, y estamos en contacto. Muy buenas tardes. Estamos en contacto. Buenas tardes. Son las 12 con 21 minutos. Hacemos una brevísima pausa. Ya está con nosotros, ya está sentada aquí en la mesa nuestra próxima invitada, Belén Matei, alcaldesa de Providencia. Volvemos en un minuto. Alcaldesa de Providencia, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? tal? No es tan buena. Quiero lamentar que anoche tuvimos por primera vez un femicidio en Providencia. Estamos muy tristes. Una mujer joven con un niño chico. Y la verdad es que quiero aprovechar este minuto, obviamente, para mandar nuestras condolencias a la familia, pero también para decirle a las mujeres que denuncien, que se atrevan a denunciar. No había denuncia en este caso porque esto era una expareja de esta nosotros mujer, la por lo que menos la no mata. teníamos, nosotros tenemos un listado de todas las mujeres que están con problemas de violencia intrafamiliar y a ellas nosotros tenemos un contacto 3 veces al día con ellas. Ella no estaba claramente en este programa. No sé si había hecho alguna denuncia ante la justicia, pero nosotros no estábamos claros. Y la verdad es que necesitamos más facultades para que nuestros patrulleros, que llegaron en 4 minutos, pero no pueden entrar al departamento. Perdón, ¿en qué momento llegaron? Cuando estaba todavía... Los vecinos nos alertaron de que algo raro estaba pasando y nosotros llegamos muy rápido, porque siempre cuando hay posibilidad de que sea violencia intrafamiliar, tratamos de llegar lo más rápidamente posible, pero no podíamos entrar. ¿Quién no los dejó entrar? Carabineros, pero llegó mucho más tarde porque están con una escasez de personal, de autos, de... O sea, ustedes no tienen las facultades, seguridad No tenemos ciudadana, las digamos, de facultades para Providencia entrar. no puede entrar. Pero si se está produciendo... Disculpe, ustedes llegaron y no estaba Carabineros, llegaron y pidieron autorización a Carabineros para entrar al domicilio. No tengo bien los detalles. Lo único que les puedo decir es que nosotros no tenemos las facultades de entrar. Probablemente igual ya hubiese sido muy tarde cuando llegamos porque fue brutal el asalto. Pero yo quisiera más bien referirme a este caso en particular, decirle a las mujeres, por favor, pidan protección. Y a los parlamentarios, por favor, que el tema de la tobillera realmente resulte, que a nosotros nos llegue una alerta cuando una persona se está acercando a una víctima a la cual no debe acercarse. ¿Hasta cuándo seguimos sufriendo la pérdida de vida de mujeres jóvenes? Ahora, no sabemos si era el caso. Usted dice porque no sabemos si había una denuncia en Carabineros no lo tengo y claro tampoco todavía. si este hombre tenía alguna medida cautelar, digamos, de no acercamiento, ¿cierto? Exactamente, no lo sabemos. sé. Por eso que el primer llamado es a las mujeres a que denuncien. Por favor, denuncien. Y segundo, a que una vez que una mujer denuncia un problema de violencia intrafamiliar, nos lo tomemos en serio. Es decir,
poner tobillera, poner un sistema de alarma en que efectivamente una persona no se pueda acercar. Y también darnos las facultades, porque muchas veces los patrulleros llegamos antes que los carabineros y quizás podríamos haberlo salvado. Yo creo que en este caso ya era demasiado tarde. Solo para puntualizar eso de las facultades, alcaldesa, uno se imagina que, claro, no tienen la facultad de entrar, tienen que llamar a carabineros, pero si se está produciendo... A ver, yo hubiera roto la puerta. Uno se imagina que tienen que entrar igual, ¿o no? Yo hubiera roto la puerta, pero también les quiero señalar que muchas veces a nuestros patrulleros los toman presos por riña cuando están, por ejemplo, deteniendo a alguien y alguien al que están deteniendo, por ejemplo, empieza a pegar y los otros lo detienen a nuestros patrulleros por riña, por participar en una riña. Entonces, la verdad es que es un tema que tenemos que conversar y lo tenemos que conversar en serio, porque ¿hasta cuándo perdemos vidas de mujeres jóvenes? Con un niñito de 3 años. Sí, no, horrible. Horrible. Pasándonos al tema que usted plantea como derivado, ¿qué facultades deberán tener, y esto no solo para Providencia, para Chile, en una crisis de seguridad que vive este país del mundo? ¿Qué facultades debería tener un patrullero? En primer lugar, debieran estar muy bien entrenados y debiera haber un protocolo de entrenamiento. Porque aquí cada uno contrata y entrena de la mejor forma que puede. Segundo, debieran tener obviamente cámaras GoPro, porque nosotros nos ha tocado que, por ejemplo, contratamos a una persona después de 3 exámenes psicológicos y con mucho entrenamiento, pero cuando se ponen las cosas y el chaleco antibala y se suben a la moto, de repente empiezan a reaccionar en forma rápida. Entonces, lo primero además es que tenemos que tener la facultad de sacarlo, porque cuando tú ves que se empiezan a empoderar y empiezan un poco a sentirse machos alfa, hay que sacarlos. Pero no tenemos la facultad de sacarlos, es que los contratamos por la municipalidad. Entonces tenemos que hacer todos unos vericuetos para poder contratarlos y poder echarlos. Así que ahí hay un segundo tema. Y un tercer tema, como te decía, cámara GoPro, de tal manera que en cada minuto ellos se sientan observados. Así que de ahí para adelante podemos empezar a hablar de facultades. ¿Armas pero usted cree que deberían tener? No deberían portar armas. No. Ni armas, ni que se crean policías, nada. Nosotros estamos ahí para ayudar a la policía. Y lo que debiéramos tener son los protocolos en cuáles casos nosotros podemos actuar y cuáles casos son solamente para policía. Alcaldesa, el fiscal del caso dijo en declaraciones ahora esta mañana que había una denuncia previa del 2021. Había. Pero nosotros no lo teníamos en los casos de nuestros, me dice que sí, que los teníamos en nuestros casos, peor todavía. Claro, Porque ahí significa que falló, digamos, la protección de esa mujer. Falló toda la protección. Y eso es muy grave, porque en realidad cuando la gente ha hecho la denuncia, cuando existe la medida de protección y cuando no funciona, entonces es aún peor. ¿Responsabilidad de quién es eso, alcaldesa? Bueno, si es que existía la denuncia, tanto en Carabineros como en la municipalidad. Esa persona debió haber tenido una tobillera. Y esa tobillera debió habernos alertado de que se estaba acercando a la víctima. Todo eso falló. Porque nosotros, o sea, en este momento hay medidas electrónicas que nos pueden permitir saber cuándo se está acercando. Y eso no está funcionando. Alcaldesa, hablando de seguridad, digamos, porque tenemos otros temas políticos relevantes, digamos, de la contingencia que hablar con usted, pero ya que estamos en el tema de seguridad, quiero preguntarle, usted ha sido bastante dura y fue bien dura su momento en materia de seguridad con el gobierno, con la ministra Toá. Quiero preguntarle, incluso usted dijo que la seguridad estaba desbordada en algún minuto. ¿Cómo evalúa la gestión tanto de la ministra a cargo de la cartera como de los subsecretarios Vergara y Monsalve? Los homicidios están creciendo. Yo tengo la impresión que algunas de las medidas que se están tomando en materia de disminuir la inmigración ilegal están funcionando. Las encerronas también han bajado. Las encerronas han bajado. Creo que se pueden tomar todavía muchas más medidas. Creo que en el sur no se está tomando absolutamente ninguna medida de fondo para evitar el terrorismo que hay en el sur. Porque a esta altura, sí, macrozona sur. Eso ya a esta altura es terrorismo y yo creo que ahí no se está tomando ninguna medida. Me parece que el nuevo fiscal nacional es una persona que tiene competencia y que está actuando bien.
se han logrado detener a algunas personas del tren de Aragua, que es importante. Sin embargo, creo que, por ejemplo, no se está tomando absolutamente ninguna medida en las cárceles. Y cuando uno ve que, por ejemplo, en el caso de este robo al Ministerio de Desarrollo Social, actúa alguien desde dentro de la cárcel, me da la impresión que mientras no se actúe ahí, y ahí probablemente el que más sabe es Cristian Alvear, que fue director de Gendarmería, nosotros tenemos que tener un régimen especial de, básicamente, tener aislamiento de los que son los capos de la mafia y de la droga, etcétera. Porque de otra manera no sacamos nada con tenerlos en las cárceles si desde las cárceles siguen funcionando. O sea, cuando uno ve que desde las cárceles están funcionando con teléfonos celulares, perdón, en este momento, en el 2023, hay muchas medidas para que eso no suceda. Y en ese sentido no se están tomando, y creo que de las peores mafias que tenemos son las que actúan justamente desde dentro de las mafias. Es una burla social Así que han sistema. hecho algunas cosas, en algunas cosas han habido avance. Yo creo que es súper importante decir cuando hay avance en algo y no negarlo todo, pero en otras materias que son súper importantes, cero avance. Ministra, alcaldesa o Evelyn, en el caso del robo al Ministerio de Desarrollo Social, ¿usted cree que esto, con los antecedentes disponibles hoy día, desde el punto de vista político, no penal, porque no sabemos quiénes son todavía, no sabemos cuál es la trama del robo, pero cree que el ministro Giorgio Jackson debiese ser sacado o él mismo salir? ¿Está convirtiéndose en un problema político su juicio para el gobierno? A mí me cargan las acusaciones constitucionales, quiero señalarlo desde un principio. Creo que no es la forma de enfrentar los problemas. Creo que el presidente es el que pone y saca a su ministro. Ahora, yo creo que para todo el mundo es evidente que el ministro Jackson ya no es un interlocutor posible en nada. De hecho, por eso lo sacaron de las Express, ¿no? Tenía problemas hasta con parlamentarios de sus propios sectores políticos. Yo en el caso de él hubiera dado ya un paso al costado, como lo hizo, por ejemplo, Patricio Fernández. Creo que él va a salir igual. Creo que saldría de una forma mucho más elegante y mucho más, que lo honraría más si él diese el paso al costado que si le tiene que esperar a que el presidente se lo pida. Yo espero que no sea por acusación constitucional. De verdad no me gustan las acusaciones constitucionales. Creo que las acusaciones constitucionales son para casos muy, muy extremos. Por ejemplo, de traición a la patria, cosas por el estilo. Y la otra cosa es que creo que es absolutamente indispensable que el fiscal nacional haga todo lo posible por aclarar este caso, porque obviamente que ha causado muchas dudas. Ahora, hablando de esas dudas, el ministro Elizalde ayer dijo: estoy convencido que el ministro Jackson no tiene ningún vínculo con estos hechos. Dijo que la tesis del autorrobo para borrar pruebas, digamos, es absurda. Y dijo que se ha pretendido sacar provecho político de lo sucedido. En el caso de su partido, la UDI, que mandó una carta incluso exigiendo la salida del ministro Jackson en las próximas 48 horas y que además condicionó el diálogo con el gobierno a la salida del ministro Jackson. ¿Es la estrategia correcta? ¿Usted está de acuerdo con esa solicitud? A ver, llega un momento en que uno ve que no se avanza en nada en materia de pobreza, en materia de personas en situación de calle, que no se puede avanzar mucho tampoco en materia de vivienda, porque al final el escándalo se lo come todo. Entonces, llega un momento que también uno dice, bueno, ¿hasta cuándo nos vamos a seguir preocupando de todos estos problemas accesorios, del robo, de la fundación, de la caja fuerte, de quién sabía, quién no sabía, qué sé yo? ¿Y cuándo vamos a empezar, ¿no es cierto?, a hablar de los temas de fondo? Y de verdad, hablar de los temas de fondo en este momento es imposible. Ya, pero Evelyn, ¿en qué ayuda, por ejemplo, que la UDI se baje de la mesa de donde se está negociando la reforma previsional, en la que todos coinciden, todos los sectores, incluyendo también la UDI, que es una reforma urgente y necesaria? ¿En qué ayuda a bajarse de las negociaciones y condicionar el volver a hablar con el gobierno a la salida de un ministro, que aparece como un chantaje, ¿no? No, a mí no me parece para nada chantaje. Yo lo primero que quiero señalar es que esas conversaciones llevan hace 1 año y medio y yo no veo que vayan a llegar a puerto de ninguna manera. Pero se está avanzando en una negociación. Estuvimos nosotros hace una semana con la ministra Jara de Trabajo, que estaba... Yo creo que no se está avanzando, para nada.
Yo creo que no tiene... Retirándose ayuda Pero menos al retirándose, avance. claro, ¿en qué se avanza? Retirándose de esa mesa, menos se puede avanzar. Está bien, pero lo que pasa es que en ese caso, la inmensa mayoría de los chilenos lo que quiere es que el 6% vaya a su propia cuenta, primero. Y segundo, quiere además poder manejar su propia plata y él elegir quién se lo administra. Ya, pero eso es lo que se Y está en ese negociando en esa mesa, pero Evelyn. ahora- ¿De qué sirve si se baja? Lo único que se provoca yo es le retrasar aseguro- aún más esa bien. negociación, ¿o no? Yo tengo la impresión que todas esas reuniones no llegan a ningún lado. Y estoy segura que bastaría con que la ministra Jara dijera, efectivamente el 6% va a ir a la cuenta y los trabajadores van a poder elegir quién lo administra para que la UDI se suba al día siguiente a la mesa. Pero yo creo que a estas alturas las posiciones... Mira, me pasa que fui esta semana a un seminario extraordinariamente interesante sobre la vivienda, que es uno de los problemas que de verdad también le están pegando a los chilenos. La vivienda es un tema donde hay mucho menos problemas ideológicos, donde además hubo una exposición de varios expertos que fueron espectaculares, donde podríamos avanzar y eso nos permitiría además reactivar la economía y le permitiría un sueño a muchos chilenos. Yo la verdad es que en vez de seguir dándole a la reforma tributaria, que yo creo que no tiene nada, y a la reforma previsional, yo me iría por una reforma mucho menos ideológica, en que pudiéramos trabajar en conjunto, en que pudiéramos demostrarle a la ciudadanía que se puede avanzar, y creo que finalmente sería mucho mejor que seguir en esta guerrilla ideológica de que si el 6% va entero, que si va a 3%, que si va a 2 puntos. Voy a hacer un punto ahí. Yo creo que ahí no vamos. Ya, no, pero voy a no hacer un vamos punto llegar a ahí. nada. Aquí en el panel anterior, Paulina Bodanovich dijo que lo que está haciendo la UDI, en definitiva, con esto de bajarse de la mesa, de exigir la salida de Giorgio Jackson, es finalmente evitar enfrentar la reforma previsional y la reforma tributaria, que es lo que no quiere la UDI. Eso, usted está, digamos, apoyando esa tesis. Yo creo que de verdad, ni la reforma tributaria ni la reforma previsional en este momento tienen futuro. ¿Usted cree que no es necesaria una reforma previsional? No, yo creo que es muy importante una reforma previsional, pero creo que las distancias ideológicas son tales que no nos permiten avanzar, que es un poco lo mismo que nos ha pasado con la educación. Ya, ¿y la UDI está usando entonces el tema de Giorgio Jackson para impedir que se avance en esa reforma? Yo creo que la UDI, si en el fondo el gobierno se abre a lo que la inmensa mayoría de los chilenos quieren. La inmensa mayoría de los chilenos quieren que el 6% vaya a su cuenta y que ellos mismos puedan manejar su plata. Si en esos dos puntos el gobierno se abre, yo le aseguro que la UDI está al día siguiente sentada en la mesa. Pero ¿sabe lo que pasa? Es una reunión tras otra reunión, tras otra reunión, tras otra reunión, en que la ministra llama a distintos alcaldes para que salgan a decir que es reforma, pero finalmente no ceden en nada. Y siguen insistiendo en que hay que pegarle un zarpazo al 6%, siguen insistiendo en que tiene que ser un ente estatal o único, etc. ¿Y sabe lo que pasa? Es que así no vamos a avanzar. Entonces yo de verdad, yo creo que es súper importante, Connie, que nosotros tratemos de generar confianzas y de avanzar en temas que a la ciudadanía le preocupan. Yo de verdad propongo que el primero en el que avancemos sea un tema mucho menos ideológico y que avancemos de verdad. Yo creo que eso le traería le ayudaría primero a crear confianza, ayudaría a un diálogo, prestigiaría a la clase política y además le traería un alivio enorme a las personas que de verdad ven que el sueño de la casa propia está cada vez más lejano. Las constructoras están quebrando una tras otra, nos traería también un poco de mayor, ¿no es cierto?, trabajo y movimiento en la parte económica. Yo creo que ya estamos tan metidos en una cosa ideológica que no veo cómo se puede avanzar ahí. Y creo también que está súper complejo el tema constitucional. Bueno, eso le voy a preguntar porque usted dice, no lo ideológico, vamos a lo práctico. Vámonos a lo práctico. Pero lo constitucional, que es un tema súper importante, lo debatimos hace mucho rato, aparentemente estamos en tierra derecha, no son temas prácticos, son temas conceptuales, son marcos generales. ¿Cómo está viendo usted? Porque acusan mucho a la oposición, en particular al Partido Republicano, dada la cantidad de votos que tiene, de estar pasando la aplanadora. ¿Cómo lo está viendo usted? Yo veo con mucha preocupación lo que está pasando. Mucha preocupación. La verdad es que hubo un acuerdo transversal, unánime. Y desgraciadamente el Partido Republicano presentó 400 enmiendas.
400. Muchos de esos temas, además, no son propios de una constitución, no debieran estar en una constitución. ¿Cómo se explica la actitud del Partido Republicano? No me lo explico. No creo que es complejo. Espero que esto no se transforme nuevamente en una pelotera, como fue la vez pasada. Esta vez probablemente va a ser sin disfraces, pero puede transformarse en una pelotera igual. Y la verdad es que lo que necesita Chile es una actitud de mucha responsabilidad. Nosotros tenemos que cuidar la democracia, tenemos que avanzar. Los chilenos cada vez creen menos en las instituciones, cada vez creen menos en los partidos políticos. ¿Usted cree, perdón, que y con esta acción el Partido Republicano está poniendo en riesgo el futuro del Consejo Constitucional? Tenemos que ver cómo van a votar. Pero ya el presentar 400 enmiendas y sobre todo habiendo traído a una persona que es especialista en materia constitucional desde Estados Unidos y aún así presentar cualquier cantidad de enmiendas que en realidad no se refieren para nada a un tema que debiera estar en la Constitución, sino que a lo más en leyes. Yo creo que estamos en una situación compleja donde si no tenemos sumo cuidado, y yo espero que nuestros constituyentes, ¿no es cierto?, de Chile Vamos tengan una tremenda responsabilidad, pero podríamos caer en un riesgo parecido a la Convención Constituyente de la vez pasada. Sí, estoy bien preocupada y creo de verdad que Chile está en un momento crítico. Nosotros tenemos que buscar temas en los que nos podamos poner de acuerdo. Porque ¿sabe lo que pasa? Mientras discutimos sobre si el robo, si los computadores, si la caja fuerte, los chilenos les sigue costando llegar a fin de mes. Las empresas siguen quebrando, siguen echando a trabajadores de muchos lugares. La delincuencia sigue siendo la preocupación número uno de los chilenos. Entonces yo siento que de verdad como clase política tenemos que hacer un esfuerzo en avanzar en ciertas cosas concretas. ¿Y el Partido Republicano no ayuda a eso? No lo sabemos. Vamos a ver cómo se comportan ahora los constituyentes, pero las 400 enmiendas, entre ellas, muchas de ellas que no tienen nada que ver con la Constitución, la defensa del derecho a la vida y me da la impresión que no se lo están tomando con la seriedad que este tema merece. Sí, una pausa. Sí, vamos a ir a una pausa. Dejamos plantear una pregunta. Hablando de los republicanos, usted hace un mes más o menos dijo que había que estar preparados para competir con los republicanos, para competirle a ellos. ¿Cómo se compite con los republicanos? Se lo preguntamos a la vuelta. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Estamos con Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, pero también la figura, según las últimas encuestas, de la centro-derecha mejor posicionada pensando en unas próximas elecciones. Y usted misma en el Consejo... No son tan lejos. No son tan lejos, en realidad. Usted misma en el Consejo Directivo de la UDI hace un mes dijo, y como le advirtió a su partido, que había que salir a competirle a Republicano, que había que estar preparado. Lo dijo en el contexto de las municipales. Pero quiero preguntarle cómo se le compite a Republicanos. ¿Se le compite endureciendo el discurso, como algunos dicen que está haciendo la UDI? ¿Y usted, como candidata presidencial, pretende competirle a José Antonio Kast? A ver, en primer lugar, yo quiero decir todo lo que dije, ¿sabes? Lo que yo dije es que, por ejemplo, en estas elecciones para constituyentes, nosotros le ofrecimos o le propusimos a republicanos ir en una misma lista. Y ellos dijeron que no. Después les propusimos que nos hiciéramos un pacto por omisión. También dijeron que no. Yo también dije que no tengo ninguna duda, y nadie tiene una duda, que cuando se elige a una sola persona, como un alcalde, como un gobernador, lo peor es ir en listas separadas y compitiendo, porque le estamos dando una ventaja a los del frente. Así que lo que yo dije, ¿no es cierto?, es que lo ideal era ir en una lista común o en una lista por omisión. Sí. Pero que para lograr eso, ellos tenían que estar claro de que nosotros estábamos dispuestos a competir. Porque al final los países tienen paz cuando todos los vecinos saben que tú estás armado, ¿no? Entonces, en ese sentido lo dije. No fue una invitación a que vayamos a hacerle la guerra a los republicanos. No, para nada.
Lo que yo dije era que lo lógico es que fuéramos juntos o que fuéramos en un pacto por omisión, pero que no sabíamos si eso iba a resultar, y la mejor forma de asegurarnos de ir en una cosa razonable es que ellos vieran que estábamos dispuestos a competir, y por eso que había que prepararse para competir. ¿Y usted está dispuesta a competirle a José Antonio Kast como candidato a presidencial? Tú ahí ya me estás preguntando si voy a ser candidata presidencial. Si está primero en las encuestas, Mire, es ineludible. A ver, cuando uno finalmente acepta una candidatura que no está todavía en la mesa, uno tiene que ser capaz de competirle a cualquiera. Así es la vida. Así me ha tocado en múltiples ocasiones, cuando he sido candidata a alcaldesa, a diputada, senadora, etcétera. En la vida uno tiene que estar dispuesto a competir, y sí, no hay nadie con lo cual yo pudiera decir, no, con este no estoy dispuesto a competir, porque nadie tiene derecho a eso. Y la forma de competir, yo te diría que es básicamente por la sensatez. Yo siento que los chilenos están bastante cansados ya de vernos en tanta pelea ideológica. Nosotros, por ejemplo, hemos estado durante 10, 15, 20 años viendo si los colegios, si los ladrillos tienen que ser del Estado o no. Si son las municipalidades o el servicio local el que tiene que manejar los colegios. Y mientras tanto, la verdad es que la cantidad de niños que están en octavo o incluso en cuarto medio y que no entienden lo que leen es un escándalo. Entonces nosotros, por ejemplo, en Providencia hemos hecho programas que no son caros y que realmente nos han traído resultados increíbles en materia de comprensión lectora y de velocidad lectora. Entonces yo digo, ¿no podríamos hacer un poquitito paralelo a tanta discusión ideológica y ponernos a resolver los problemas que le están afectando a los chilenos, que son la delincuencia, que son la educación, que es la salud, que es la vivienda? ¿Usted tiene intención, tiene ganas de ser presidenta de la República? Yo... Aunque no quiere, esto no es una cosa personal, dada su experiencia, lo que ha acumulado, su trayectoria. Yo doy todo porque a Chile le vaya lo mejor posible. Mire, yo vengo de una familia donde mi padre estaba dispuesto a ir a la guerra, donde mi padre estaba dispuesto a dar la vida, donde vi que muchos de los compañeros de mi padre se mataron en un avión, entrenándose por si tenían alguna vez que defender a Chile. Yo vengo de esa cuna. Mire... ¿Usted quiere ser presidenta de Chile? Si yo creo... ¿Y cree? Perdón, si yo en algún minuto, que todavía no llegó el minuto, creo que soy la mejor opción para que a Chile le vaya bien, no le quepa ninguna duda que lo voy a aceptar. Pero para eso falta mucho, y me pasa que son tantos los problemas que los chilenos enfrentan hoy día. Llegar a fin de mes, la vivienda, la educación, la inseguridad, que siento que a estas alturas andar exhibiendo o armando candidaturas es como una falta de respeto. Me pasa que no estoy dispuesta a entrar en eso porque falta mucho. Pero lo que nadie le puede caber ninguna duda es que si en algún minuto estoy convencida, lo voy a hacer. Y si tengo que competir con el que sea, lo voy a hacer también. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia y potencial candidata presidencial. Muchas gracias por haber estado esta tarde, esta mañana también. Ya ven las noticias. Si vienen las noticias, que tengan un gran domingo y nos vemos mañana. Gracias.